Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos sigues cuidando a diario. Tú permites que en este tu día de Santo Sábado podamos estar aquí reunidos para alabar tu nombre, para aprender acerca de ti. Hemos tenido una lección interesante y ahora en este sermón, Señor, te rogamos que en primer lugar tu Espíritu esté conmigo, para que sean tus palabras las que aquí se digan y que pueda ser de interés y edificante para todo aquel que luego lo pueda oír. Señor, que tu paz quede con nosotros y te rogamos por todos los hermanos que están alrededor del mundo, con aquellos que estando al otro lado, incluso del océano, hoy estarán conectados para seguir este tema. Señor, que tu bendición esté con todos ellos, que nos ayudes para que, aprendiendo de ti, podamos tener más armas, más argumentos para poder compartir con aquellos que aún no conocen, sabiendo que el tiempo que queda es corto y que muchos aún deben formar parte de este grupo de salvación. Señor, que podamos estar en pie cuando ese día venga y tú vengas a buscarnos. Y ayúdanos, Señor, en todo momento. Perdona nuestras dificultades, perdona, Señor, los pecados que a veces consciente o inconscientemente cometemos. Ayúdanos para que nuestra vida se obre una santificación, que podamos ser semejantes a los modelos que tenemos en la Escritura y sobre todo a Cristo. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Bienvenidos todos los presentes, también a todos los amigos y hermanos que nos siguen desde allá, desde el Internet. Yo sé de alguna persona que escribía en el grupo, ¿verdad?, que se levantaría tempranito para poder seguir el programa. Un saludo, un abrazo a esa persona y a todos los demás que están ahí siguiéndonos. Ya hacía unas semanas, tal vez, que no hablábamos acerca del Apocalipsis. Lo dejamos ahí en el capítulo 8, ¿verdad?, donde hablamos de las primeras 4 trompetas, pero nos quedaban 3 más. Hoy no vamos a hablar de las otras 3, hablaremos de 2, porque la tercera no llegará hasta el capítulo 11. Y en el capítulo 10 tendremos, por así decir, un intervalo en el cual hablaremos de algo muy interesante, puesto que el pasaje, el capítulo 10, nos muestra acerca de una visión que tiene Juan, acerca de un ángel que tiene sus pies, uno en el mar, el otro en la tierra, y que tiene un librito en su mano. Y bueno, yo creo que ahí es donde comenzará tal vez aún más a llamar la atención el Apocalipsis, a partir de ahí. Lo que estamos tratando hasta ahora, sin duda alguna, bueno, son temas proféticos que el Señor pues, reveló a Juan allá en Patmos. En cuanto a las 4 primeras trompetas, ya hablamos que fueron los azotes que recibió el Imperio Romano. ¿A causa de qué? ¿Qué hizo el Imperio Romano? Hizo algo que marcó su fin, por así decir. Y fue quitar la vida ¿de quién? En el año 31 de la era cristiana, a Cristo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que luego quitó la vida a miles y miles y miles de mártires, que fueron devorados en los circos por los leones, muertos de maneras horribles. Todo esto hizo ese imperio romano. Por eso el Señor permitió esos azotes. Pero a la vez, esos azotes que recibía ese imperio eran para que la humanidad en general viera que Dios está en el control de todo. Y que, bueno, en catalán diem el que la fa la paga, ¿no? El que la hace la paga, decimos en catalán. Y es así. El Señor tiene en cuenta. Cuando alguien se rebela contra su pueblo, el Señor lo tiene en cuenta. Es la niña de sus ojos. Y el Señor la quiere, la protege, la estima. Y cuando alguien se mete con su iglesia, su pueblo, entonces el Señor actúa. Pero a la vez estos son avisos, ya decíamos, para que el mundo vea, pues, que el Señor no solo está en el mando, sino que nos ha dejado escritas cosas que son proféticas para que creamos en su palabra, para que no dudemos.
Muchas veces hemos hablado acerca de los medios, ¿verdad? Que ellos hacen predicciones y se cumplen algunas, a veces algunas de las muchas que hacen. Pero es que las predicciones, y más yo diría las profecías que hay en la Biblia, todas se cumplen, todas. Incluso estas de las trompetas. Y hoy vamos a tratar acerca de dos, la quinta y la sexta. Y vamos a tratar acerca de un imperio que revolucionó el mundo conocido de la época y que estaba anunciado por el Señor a través de su siervo Juan. Cómo iba a levantarse un imperio que iría no solo contra el imperio romano, que ya había prácticamente desaparecido, solo quedaba una ciudad capital, que era Constantinopla, que parecía inexpugnable, hasta que llegó este imperio. Luego cayó. Veremos las consecuencias cómo fue. Sino que este imperio azotó también a aquella iglesia apóstata que por tantos siglos había estado persiguiendo al pueblo de Dios. Se metió con ellos. Y este imperio es paradójico, porque este imperio fue ideado por la iglesia apóstata. Fue ideado por ellos. En el siglo, yo diría más o menos siglo IV, más o menos. Fue ideado por ellos. Poco a poco se fueron poniendo las bases, ¿verdad?, para que un hombre de allá, un hombre árabe llamado Mahoma, recibiera una serie de instrucciones. Él dice que se le parecían ángeles, ¿verdad?, y le daban unas visiones, etcétera, etcétera. Tenía una hija que se llamaba Fátima. Luego, bueno, podéis relacionar con la Fátima que en el siglo XVIII o XIX tuvo esas visiones, ¿verdad? Y vemos cómo ese hombre fue instruido por Roma. Y esto lo dijo luego un jesuita llamado Rivera, que cuando él salió de esa orden, explicó cómo la Iglesia Popular había ideado, había confeccionado ese imperio, esa religión, pero que a la vez esa religión luego se volvió contra ellos. Primero los favorecía, pero luego se volvió contra ellos. Lo iremos viendo a través del estudio que vamos a tener hoy. Terminamos en el capítulo 8, versículo 13, que decía: miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Es decir, hablamos que habíamos tocado 4 de las primeras trompetas, pero he aquí que aquí se anuncian 3 ayes. ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra!, por lo que va a venir ahora. Vamos a leer entonces el capítulo 9 para situarnos en esta escena. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas
era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que quiere decir destructor. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, escribe Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es un poco extenso el capítulo, ¿verdad? Pero llama la atención, ¿verdad? Lo que aquí expone. El quinto ángel toca la trompeta y vio una estrella que cae del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Sabéis? Sobre este capítulo, capítulos 8 y 9, diríamos que la gran mayoría o casi todos los comentadores que lo han expuesto, que lo han presentado, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa la primera, la segunda, tercera trompeta, etcétera? Todos se han puesto de acuerdo. Todos están de acuerdo, salvo unos pocos hoy en día. Hoy en día, pues bueno, que tienen otras ideas, ¿no? Y todo es espiritual, ¿no? Pero los comentadores, diríamos, desde los tiempos ya del siglo XIX, los tiempos de los cristianos, donde nació ya el cristianismo allá en América, que es donde se leía la Biblia, se estudiaba la Biblia, la mayoría de ellos ya estaban de acuerdo. Incluso si vamos más allá, había personajes como Martín Lutero, el reformador, que ya también exponía estas cosas, de esta misma manera que exponen estos otros. Lo entendían igual. E incluso había también Isaac Newton, que también veía estos 2 capítulos de esta misma forma. Entonces, ¿qué veían ellos ahí? Hablamos de todas esas hordas que vinieron del norte, que destruyeron al Imperio Romano, pero hay aquí que dice que hay 3 ayes más. ¿Qué pasa? Las hordas ya, bueno, se afincaron en Europa, parecía que ya había paz, pero de repente surge un azote que no se esperaba, y viene del sur, no viene del norte esta vez, viene del sur. Aquí os he puesto este mapa. Esto es un poco, es historia. Esto creo que todo el mundo lo hemos más o menos estudiado hasta en EGB, acerca de las conquistas que hizo el Islam en Europa y en Asia, que eran los países pues, habitados de la época, y cómo se extendió de una forma rápida. La experiencia la tenemos en España. En España llegaron sobre el año 700 y poco, y en unos 15 años conquistaron todo el país. Antes ya habían hecho pactos, que también ayudaron, pero en unos 15 años conquistaron todo el país.
Bueno, hay una región en España, ¿verdad? Una autonomía, Andalucía, que ¿cómo se denomina? El andaluz, ¿verdad? ¿Y de qué viene el andaluz? Pues viene del mundo árabe, la cultura que quedó allá. Si tenéis ocasión de visitar Granada, Córdoba, pues ahí encontraréis mezquitas, encontraréis ciudades importantes que ya los califas de la época levantaron en su momento, y que ellos querían para sí. Pero bueno, las cosas cambiaron, la historia siguió adelante y al final ellos fueron expulsados, pero permanecieron aquí. Y lo más destacable es que este imperio islámico, que se inició en Mahoma, este imperio estuvo conquistando el mundo durante 13 siglos, 1300 años. Yo diría que tal vez fue el imperio más extenso en tiempo, incluso que los romanos u otros. Fue muy extenso en ese aspecto. Vamos a ir analizando poco a poco estos versículos. Dice que el versículo 1, que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella, todos concuerdan en que esa estrella era Mahoma. Era Mahoma y los árabes. Y toda la tierra conquistada por ellos en esa época. Estamos hablando del siglo VI, VII, de nuestra era. Se le dio la llave del abismo, dice. El abismo se podría denominar como algo profundo, algo sin fondo, ¿verdad? La tierra en su estado original de caos. ¿Qué dice Génesis 1? La tierra estaba desordenada, vacía, era como un abismo, ¿verdad? Abismo se le llama también a los desiertos de Arabia, cuyos confines salían las hordas de sarracenos como langostas. Por eso luego se habla aquí que Juan ve como langostas, ¿verdad? Que tenían unas cabezas con unas coronas, etcétera, etcétera. Habla acerca de esto. Versículo 2 nos dice, abrió el pozo del abismo, es decir, abrió ese desierto, por así decir, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y el humo por el humo del pozo. Es decir, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían una religión especial, ¿verdad? Una religión que aún hoy, bueno, está en boga de todos. Cuando vemos pues las Torres Gemelas y tantas cosas, y se dice que todo eso es a causa de esa religión, ¿no? Cuando, bueno, la verdad es otra, pero en fin. Es decir, ellos tenían ese Islam, ¿verdad? Y ese Islam se propagó, su influencia de los desiertos a todo el mundo, pero como una peste. Rápidamente se propagó el Islam. En poco tiempo. Versículo 3 nos dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Langostas. Este ejército llenó el mundo de tinieblas. Enjambres de sarracenos como langostas se extendieron por toda la tierra estableciendo una falsa religión. Una falsa religión que luego fue azote para la religión establecida en Europa. Sabemos cómo aquí, bueno, el protestantismo quería avanzar, pero el catolicismo no lo dejó. Sino que, ¿qué pasaba? Bueno, algunos habéis ido a Italia, ¿verdad? Y habéis visto los protestantes, los prejuicios que recibían a causa de ese poder de la Iglesia popular, ¿verdad? Pero la Iglesia popular, que se creía ya firme, pues recibió luego azotes por parte de este Islam. Y Islam que, bueno, podéis indagar, pero el Islam no lo inventó Mahoma, que se cree, y ellos creen que fue así. El Islam salió de la Iglesia popular.
de la iglesia apóstata. Tomaron a Mahoma pues para ser el líder, digamos, ¿no?, de ese movimiento. Pero algo que ellos levantaron para ir contra, por así decir, los fieles de Dios, el pueblo de Dios, pues acabó levantándose contra ellos mismos. Decía, a veces el hombre hace planes, a veces los planes se tuercen. Y eso les ocurrió. Como langostas se esparcieron por todo ese mundo, esparciendo su fe, el Islam. Versículo 4 dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Se dice que después de la muerte de Mahoma, le sucedió el califa Abu Bakr y dio órdenes al ejército de destruir a los que tenían la coronilla afeitada. ¿Qué os parece? Pero no destruir ni cosechas ni árboles frutales. Tenían que respetar eso, la naturaleza, pero en cambio tenían que ir contra aquellos que tenían, ¿os acordáis los monjes de clausura? Tenían esa coronilla afeitada, ¿verdad? Pues les instruyó para que fueran contra ellos. Y mirad, versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esta gente, ellos tenían su creencia. Estos monjes tenían su creencia. Tenían sus reliquias a las cuales adoraban, idolatraban, ¿verdad? Y estos sarracenos fueron contra todo eso. A ellos no les quitaban la vida, pero los hacían sufrir. Porque invadían sus lugares de culto, destruían todas esas imágenes que ellos tenían, todas esas reliquias, y para ellos era como un azote de escorpión. Lo veían así. Y fijaros, dice que eso sucedía por 5 meses. Claro, entonces teníamos que tomar la norma bíblica, ¿verdad? Esto es profecía. 5 meses, ¿cuántos días tiene un mes? 30, ¿verdad? Por 5 son 150 días. Claro, si cogemos lo que nos aconseja la Biblia, día por año, entonces significa 150 años de azote contra estas personas. Estos monjes que tenían esa coronilla afeitada. 150 años de azotes, recibiendo heridas como de escorpión, porque todo su mundo se iba abajo a causa de estos sarracenos. Ese periodo abarcó desde el año 1299 hasta 1449. Todos los historiadores están de acuerdo en eso. Fue una guerra casi perpetua contra la iglesia idólatra, cuya cabeza era el Papa. Fue una guerra constante contra ellos. Es decir, ellos crearon eso, pero eso se volvió contra ellos. Es tremendo, ¿eh? Qué chasco, ¿no? Se deberían llevar. Qué chasco. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres dice que buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres se cansaban de la vida. Aunque les era perdonada, veían cómo se violaba todo su mundo, todas sus creencias, toda esa idolatría que ellos tenían. Y, por así decir, deseaban no verlo, deseaban morirse. Pero no les quitaban la vida. Permitían que lo vieran, los hacían sufrir en ese aspecto. Como los ataques de los escorpiones, eran aguijones ahí. Versículo 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Langostas más raras, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna langosta? Bueno, allá en los desiertos es bastante casual el que haya plagas extensas, tremendas, de langostas. En Egipto ocurrió, ¿verdad?, en los tiempos del pueblo de Israel. El Señor mandó una plaga que devoró los campos de cultivo. Pero eso es algo que cada X años, por allá en los desiertos, sucede.
Las langostas por algún motivo se ponen de acuerdo, se reúnen en grandes ejércitos y devastan todo a su paso. No destruyen la vida humana, porque no son carnívoras, pero sí que destruyen todo lo que es vegetación. Pues fijaros, aquí se le da el aspecto a las langostas que era semejante como a caballos preparados para la guerra. Sus cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Se dice que los caballos árabes han sido los más espléndidos. Son los que se usan para las carreras, ¿verdad? Y tantas cosas que se hacen con ellos. Dice que son caballos que son muy rápidos. Son veloces, por eso los usan para las carreras, y ahí pues a la gente apuesta, etcétera, ¿verdad? Las coronas, pues sabemos cómo los árabes, ¿qué llevaban en la cabeza? ¿Coronas? ¿No? Llevaban unos turbantes, pero a Juan pues le parecía que eran como coronas, ¿verdad? Él veía ahí como coronas, era su adorno distintivo, del cual se jactaban. Llevar esos turbantes. Se habla de sus caras. Dice que los árabes tenían unas barbas tremendas, que era símbolo de su virilidad. Eso simbolizaba pues que eran hombres, ¿verdad? Hoy aquí en España diríamos machos, ¿verdad? Aquí en el idioma común, ¿no? Aquí eran varoniles. Los cabellos, en cambio, fijaros, los cabellos eran largos como los de las mujeres, pero en cambio no eran afeminados, aunque esos cabellos eran largos. Sino que todo eso pues denotaba pues una firmeza, denotaba pues una agresividad, ¿verdad? Fieros, se los veía fieros como leones incluso. Cabello como de mujeres, sus dientes como de leones. Versículo 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Realmente vestían unas corazas, que eran distintivas, porque eran rojas, azules y amarillas. Eran distintivas. Sus alas dice que hacían ruido como carros. Dice que los caballos arrancaban con la velocidad del viento, que conquistaban rápidamente a todos sus oponentes. Eran caballos poderosos. Versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, que es lo mismo que hemos tratado antes, durante 150 años. Tenían poder para dañar. Y tienen, dice, por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese es el nombre que se le daba a Mahoma. Abadón, Apolión, el destructor, el conquistador. Él y los que luego le sucedieron, ¿verdad? Sobre todo, pues, a causa de sus enseñanzas que él expandía. Perdón, porque... en principio, esa nueva religión que surgía solo la vivía él en su familia. Pero luego esa religión se esparció. Se esparció a tal punto que todos los lugares de Arabia, árabes, aceptaron esta religión. Y bueno, hoy vemos pues el fruto de todo esto. Mirad, esta semana recibí un mensaje de una hermana que decía que orásemos por esos lugares, porque allí hay muchos cristianos. Supongo que algún adventista habrá, pero no solo adventistas, cristianos de todas las denominaciones cristianas, evangélicos, etc. Y que están siendo perseguidos, masacrados por el Islam, por ser cristianos. Allí cuando una persona árabe se convierte al cristianismo, está sentenciada. Está sentenciada. No puede. El Corán se lo prohíbe. No puede.
Y dice que están ejecutando, desde hace tiempo se están ejecutando a muchos cristianos. Por eso esta hermana me mandó este mensaje y dijo, oremos por ellos, para que esto se detenga. Pero sabéis, Abadón Apolión, que es destructor, ¿quién es el destructor por excelencia en este mundo? Hay uno, ¿verdad? Que es desde el inicio, no desde el inicio aquí, sino ya allá en los cielos, creó una rebelión, ¿verdad? Aquí engañó al ser humano, ha creado confrontación entre todos, guerras, desastres inimaginables. Este es el auténtico destructor. Pero si Mahoma se denominaba como él, destructor, ¿de dónde viene su religión? Bueno, no es muy difícil, ¿verdad? ¿Sabéis? Tienen bastantes cosas en común, el islamismo y el catolicismo. Tienen bastantes cosas en común. Por eso nació de donde nació. Y el versículo 12 nos dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de estos. Y es verdad, esta conquista del Islam se celebró, pero luego no solo fue el Islam el que atacó, sino que lo que hicieron ellos fue quedarse en la zona de Turquía. Y allí nació otro azote, que fue el Imperio Otomano. A veces se hablaba, yo recuerdo a veces jugando a fútbol y tal, decíamos, avance turco, ¿no? Avance turco, ¿no? Porque los turcos también eran imparables, avanzaban, que nada los detenía. Con el mismo ímpetu, eran árabes también, y avanzaban con el mismo ímpetu que avanzaban los primeros. Y fijaros todo lo que llegaron a abarcar. Casi toda Europa, prácticamente toda Europa, todo el norte de África, gran parte de Asia, fue realmente conquistada por ellos. El sexto ángel, dice el versículo 13, tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí se habla de desata a 4 ángeles que están en el Éufrates. El Éufrates tiene connotaciones luego en un futuro. Recordemos que hay una plaga, si no recuerdo mal es la sexta, que es derramada sobre el río Éufrates, y dice que el agua de este se secó para preparar el camino de los reyes, ¿verdad? Para la batalla del Armagedón. Aquí sale en primer lugar el Éufrates. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Hubieron 4 sultanes que componían el Imperio Otomano, situados en la región regada por el Éufrates. Tenían su sede en Alepo, en Iconio, en Damasco y en Bagdad. 4 musulmanes que se pusieron de acuerdo para que ese ejército avanzara y conquistara. Versículo 15 nos habla acerca aquí de unos números, ¿verdad? La hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, si hacemos la misma regla que hemos hecho anteriormente con los 5 meses, ¿verdad? Pues claro, si contamos, pues bueno, un año son 360 días, bíblicamente hablando, 360 días. Un mes son 30. Si vamos sumando, son 360 más 30, 390, ¿verdad? Dice un día. Entonces tendríamos 391. Y una hora, bíblicamente una hora son 15 días. Representan 15 días proféticamente. Entonces sería 391 años y 15 días. ¿Por qué esta cifra? ¿Qué tiene que ver esta cifra? Esto es una profecía que estaba aquí escrita, que Juan escribe. Fue el tiempo que duró el triunfo
sobre todo estos imperios y sobre todo contra los persas y lo que quedaba de los griegos. Fue lo que llegó a durar todo esto. Hablaremos luego un poco más acerca de esto. Versículo 16 dice, oí el número, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Bueno, 200 millones, nunca ha habido un ejército tan numeroso. 200 millones son muchos millones. Pero sí que se cree que a lo largo de estos 391 años y 15 días fue la cantidad de soldados que había en ese ejército otomano. Pasaron como 200 millones. Podría ser. No digo ni que sí ni que no. Se dice. No se sabe. Versículo 17. Así ve en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Aquí vemos las corazas. Rojo como el fuego, ¿verdad? Azul como el zafiro y amarillo como el azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Poneros en el lugar de Juan. Él ve estas visiones, y él ve esa especie de caballos que parece que de su boca pues salga como fuego y azufre, ¿verdad? ¿Qué llevaban? ¿Qué llevaban ellos como armas? Esos mosquetones, ¿verdad? Que disparaban pólvora, ¿verdad? Claro, Juan veía que de la boca, ¿por qué? Porque llevaban el caballo y llevaban el fusil, por así decir. Disparaban y parecía que salía de la boca del caballo. Fuego y azufre, eran los mosquetones. Era algo que el mundo conquistado por ellos no conocía, la pólvora. Y que gracias a la pólvora pudieron conquistar rápidamente todo eso. Por eso no es de extrañar que Constantinopla, esa ciudad inexpugnable, cuando ellos llevaron sus cañones allá, perforaron las murallas y pudieron entrar y conquistarla. Y así cayó Constantinopla, gracias a esa pólvora que ellos tenían. Dice que la cabeza de los caballos tenían apariencia como de leones, por su fuerza, valor y ferocidad. Esa supremacía de estos maometanos sobre los griegos y los persas iba a continuar, como dice la profecía del versículo 15, por 391 años y 15 días. Y se dan fechas, y luego veremos el por qué se dan fechas. Desde el 27 de julio de 1449 hasta el 11 de agosto de 1840. Caray, qué matemática, ¿no? Bueno, sabemos que las profecías bíblicas suelen ser matemáticas, ¿no? 70 semanas son matemáticas, tienen un comienzo, 457, un final, 34. 2300 días. Ciencias exactas. Es la ciencia exacta de Dios, la numerología de Dios, ¿verdad? Y es así. Y esta pues también es exacta, y se dan fechas de inicio hasta el día y el mes de inicio y de final. Es tremendo. ¿Sabéis quién habló de esto? Es paradójico, pero ya el mismo Guillermo Miller trató acerca de esto. Él veía el Islam y el Imperio Otomano como esas quinta y sexta trompetas. Lo único que él creía que esta profecía empezaba un año antes y concluía un año antes. Pero aquí que por así decir, discípulo de él, un contemporáneo de él, Josías Litch, estudió firmemente todo esto. Y se dio cuenta que no, que esto se iniciaba el 27 de julio de 1449 y culminaba el 11 de agosto de 1840. Y 2 años antes de que esto se cumpliera, él presentó ese estudio. Lo presentó al mundo de entonces, allá en Estados Unidos. Él lo presentó. Y claro, la gente estaba expectante, ¿será o no será?
El Imperio Otomano entonces estaba en su poderío. Pero aquí que ese poderío iba a concluir. Y las potencias de la época, Rusia, Prusia, Inglaterra, Francia, etcétera, pues hicieron pactos con este poder otomano. Hicieron pactos para que desistiera de esas conquistas. Si no, como eran potencias pues, muy fuertes, pues le dieron como temor, ¿no? Y lo limitaron a que dejara todo esto y fuera a sus tierras, de allá, de Egipto, Arabia, etcétera, ¿no? Le daban esas tierras. Y sabéis, se firmó esa, ¿cómo diría yo? Esa solución, este amnisticio, se firmó el 11 de agosto de 1840, tal como Josías Lich había indicado. Ahí terminó el poder de este imperio otomano, que durante 13 siglos había asolado medio mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, a causa del cumplimiento de esta profecía, se abrió el hambre de estudiar la Biblia. Los contemporáneos de Josías Lich, allá en Estados Unidos, se abrió el hambre de estudiar. Y es cuando comenzó el despertar adventista, 1840, por ahí. Comenzó allá. Y ellos creían que 3 años después vendría Cristo. No fue así, puesto que realmente pues no habían calculado bien el evento, pero no el hecho que iba a trascender al final del evento. Versículos 20-21, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, fijaros cómo termina este capítulo, con esta quinta o con esta sexta trompeta. Después de todos esos azotes que el Señor permite para que la gente vea que Dios está al timón, que Dios dirige el mundo, y que Él dice, hasta aquí llegas, de ahí no pasas, a cualquiera, no solo al mar, sino lo dice hasta a los imperios, hasta aquí llegas, de ahí no pasas. Dice que los hombres no se dieron cuenta de esto. No se arrepintieron, siguieron con sus costumbres idolátricas, etcétera, como menciona aquí, ¿verdad? Haciendo la suya y olvidando al Creador. Por eso aún quedaba otro ahí para estudiar, que veremos cuando lleguemos en el capítulo 11, los versículos del 15 al 19, si no recuerdo mal, es donde hablaremos de ello. Pero sí que me gustaría que veásemos esta nota adicional que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista acerca de este capítulo 9 que hemos estado leyendo. Es interesante lo que aquí se dice. Algo he mencionado yo, pero hay más cosas. Dice, uno de los primeros expositores bíblicos que se sepa que identificó a los turcos como al poder descrito en la sexta trompeta fue el reformador suizo Heinrich Bullinger. Este fue uno de los primeros que lo identificó. Fue el reformador suizo Heinrich Bullinger, en el año 1575, aunque ya Martín Lutero ya había explicado que estas trompetas simbolizaban a los musulmanes. Ya Martín Lutero. Sin embargo, los comentadores difieren mucho acerca de la ubicación cronológica de esta trompeta y de la quinta, aunque una apreciable mayoría de ellos ha asignado fechas para la quinta trompeta, correspondientes con el periodo durante el cual predominaron los árabes mahometanos, y para la sexta trompeta durante el apogeo de los turcos selyúcidas o el de los turcos otomanos. En 1832, lo que comentaba, Guillermo Miller planteó en forma diferente el problema de ubicar estas trompetas al relacionarlas cronológicamente en el 5º artículo de una serie publicada en el Telegraph de Vermont,
sobre la base del principio de día por año. Miller calculó que los 5 meses de la quinta trompeta eran 150 años, literales, y la hora, día, mes y año de la sexta eran 391 años y 15 días. Antes de Miller, muchos expositores habían aceptado esos cálculos, pero no habían relacionado cronológicamente los dos periodos. Miller expuso la opinión de que el periodo de la sexta trompeta seguía inmediatamente al de la quinta, constituyendo así un solo lapso de 541 años y 15 días. Comenzó ese lapso en 1298, fecha que estableció como el primer ataque de los turcos otomanos contra el Imperio bizantino, y así llegó hasta 1839. ¿Nos fijamos? Llega un año antes de la conclusión que llega Josías Leach. De este modo, según su opinión, las dos trompetas representaban a los turcos otomanos, la quinta su surgimiento y la sexta su periodo de predominio. Pero en 1838 Josías Leach, uno de los colaboradores de Miller en el movimiento adventista de Norteamérica, revisó las fechas de Miller y prolongó la duración de la quinta trompeta desde 1299 hasta 1449 y la sexta desde 1449 hasta 1840. Leach tomó como punto de partida el 27 de julio de 1299, fecha de la batalla de Bafeo, cerca de Nicomedia, la que reconoció como el primer ataque de los turcos otomanos contra el Imperio bizantino. Consideró que 1449 era una fecha importante en la caída del poder bizantino, porque a fines de 1448 un nuevo emperador bizantino, Constantino Paleólogo, pidió permiso al sultán turco Murad II antes de atreverse a subir al trono, y no fue coronado sino hasta el 6 de enero de 1449. Después de que se le concedió dicho permiso, Leach creía que este periodo de 150 años constituyó el tiempo durante el cual los turcos otomanos atormentaron al Imperio bizantino. Esos 150 años, 5 meses. Como ya se ha dicho, Leach fijó 1299 como el comienzo de la quinta trompeta, para ser más exactos, el 27 de julio de 1299, fecha de la batalla de Bafeo. Asignó a esa quinta trompeta, esto me ha salido un poco torcido, un periodo de 150 años. Esto lo llevó hasta el 27 de julio de 1449, para el comienzo de la sexta trompeta. Sumó 391 años y llegó hasta el 27 de julio de 1840, y los 15 días lo llevaron hasta el mes de agosto de ese año, el 11 de agosto. Entonces predijo que en ese mes caería el poder del Imperio turco. Es atrevimiento, ¿verdad? Es atrevimiento, ¿eh? Predecir, en esa fecha caerá el poderío del Imperio turco. Es atrevido, ¿eh? Pero al principio no fijó un día preciso de agosto. Poco tiempo antes de que expirara ese periodo, declaró que el Imperio turco sería quebrantado el 11 de agosto, exactamente 15 días después del 27 de julio de 1840. Qué valientes eran, ¿eh? En ese tiempo la atención de todo el mundo se dirigió a los acontecimientos que sucedían en el Imperio turco. En junio de 1839, Mohamed Ali, bajá de Egipto y vasallo nominal del sultán, se rebeló contra su soberano, derrotó a los turcos y se apoderó de su marina. En esos momentos murió el sultán Mohamed II y los ministros de su sucesor, Abdul Mejid, propusieron un convenio a Mohamed Ali, que recibiría el gobierno hereditario de Egipto y su hijo Ibrahim el gobierno de Siria. Sin embargo, Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia y Rusia, que tenían intereses en el cercano oriente, intervinieron en este momento e insistieron en que no se hiciese ningún convenio entre los turcos y Mohamed. Allí, sin su consentimiento, las negociaciones se postergaron hasta mediados de 1840, cuando Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia firmaron el 15 de julio el Tratado de Londres, en el cual convenían respaldar con la fuerza los términos sugeridos el año anterior por los turcos. Respaldar incluso con la fuerza, ¿eh? Si no querían aceptar, es como si hoy Estados Unidos, pues bueno, amenazar a alguien, ¿eh?
con el poderío que tiene, que toca, pues obedecer, ¿no? Preguntan si esto está sacado de Urias Smith. Bueno, es un comentario que está en el comentario bíblico adventista, ¿eh? Esto está editado por los comentadores del comentario, ¿eh? Que trasladan la historia, digamos, y han hecho pues ese comentario al final del capítulo 9, ¿eh? Alrededor de ese mismo tiempo fue cuando Leach anunció que creía que el poder turco llegaría a su fin el 11 de agosto. En ese mismo día, el emisario turco Rifat Bey llegó a Alejandría con las condiciones del Pacto de Londres. En ese día, los embajadores de las 4 potencias también recibieron un comunicado del sultán, en el cual preguntaba qué medidas serían tomadas respecto a una circunstancia que afectaba vitalmente a su imperio. Se le dijo que se habían tomado medidas, pero que él no podía saber cuáles eran. Leach interpretó que estos sucesos constituían un reconocimiento del gobierno turco de que había desaparecido su poder como Estado independiente. Estos acontecimientos que ocurrieron en el tiempo específico de la predicción de Leach impresionaron mucho a los que estaban interesados en el movimiento milerita de Norteamérica. En verdad, esta predicción de Leach influyó mucho para confirmar la fe en otros periodos proféticos aún no cumplidos. Claro, si él dice esto y se cumple, oye, pues las otras cosas, ¿no? Particularmente el de los 2300 días, que ese es el que estudiaremos en el capítulo 10, 2300 días, que predicaban los mileritas. Por lo tanto, el suceso de 1840 fue un factor importante para fomentar la esperanza del segundo advenimiento 3 años más tarde. Recordemos que ellos esperaban que en 1843 Cristo apareciese. Luego, por el tema de ese del año cero, ¿verdad? Se dieron cuenta que no, que tenía que ser un año más, ¿no? Y se concluyó el 22 de octubre de 1844. ¿Eh? Pero todo este hecho, esta afirmación valiente de Josías Leach, hizo que todo el mundo allá estuviera expectante, estudioso de las profecías, esperando a ver, oye, si esto se cumple, pues a ver las otras profecías, si también no serán ciertas, ¿no? Y hubo hambre por conocer, ¿eh? Y ese fue el despertar que luego se llamó adventista, ¿eh? Fue interesante, desde luego. Y para concluir, os he puesto esta diapositiva, en la cual aquí tenéis a 7 diferentes personajes, que ellos a la vez hacen también un análisis de qué creen que pueden ser esas 7 trompetas de esos capítulos 8, 9 y 11, que aún no hemos estudiado. En primer lugar está Urias Smith, es por así decir lo que yo os he presentado, es lo que Urias Smith afirma en su libro del Apocalipsis. Recordemos que tiene otro libro sobre Daniel, el cual también indaga sobre esas profecías de Daniel, ¿verdad? Luego está un tal Thiel, que él, pues bueno, ya cambia algunas cosas. Por ejemplo, Urias Smith en la primera trompeta dice que es ataque de los visigodos contra Roma, pero en cambio Thiel pues dice que son juicios de Dios sobre Jerusalén. Bueno, aquí se difiere un poco. Juicios de Dios también los recibió Jerusalén, en el año 70. Luego está Naden, que también afirma lo mismo que este último. Maxwell, también tengo el libro de Maxwell, también dice lo mismo, que son juicios de Dios sobre Jerusalén. Luego está un tal Shea, que aquí habla de que Roma pagana persigue a los cristianos, en la primera trompeta, por ejemplo. Y luego hay otros 3 personajes, Paulin, Radondel y Stefanovich, que vuelven en que esos son los juicios sobre Jerusalén. Y finalmente Treyer, que este es contemporáneo nuestro, este está viviendo en nuestros días, los demás no sé, pero este sí. ¿Ha muerto hace poquito? No sé, yo sé que hace poquito incluso se hablaba de él y tal, y él ha escrito mucho sobre profecía, ¿no? Pues él también habla de que
son los ataques de los visigodos contra Roma, y prácticamente en todo concuerda con Urias Smith, prácticamente en todo. Es decir, esto cuando esté subido, si queréis pues fotocopiar este apartado, pues bueno, tendréis lo que los más relevantes hombres estudiosos de las profecías pues dicen que son los resultados pues de estas 7 trompetas. Ellen White, sí, Ellen White siempre, incluso Ellen White dice que los libros que escribió él, el Daniel y Apocalipsis, deben ser estudiados y deben ser repartidos. Junto al conflicto de los siglos. Exacto. Junto al conflicto de los siglos, como está señalando Víctor, y es así. Hoy es penoso que estos libros pues, ya no se editan, prácticamente no se editan, es complicado encontrarlos. Antes... En Amazon está en un solo tomo. Sí. En Amazon. Tú antes ibas a cualquier iglesia adventista y en la biblioteca de esa iglesia, allí pues se distribuyen libros, ¿no? El conflicto de los siglos, Desea toda la gente, etcétera, etcétera. Estaban estos libros. O podías pedirlos a la editorial en España, en la Unión Española, en Madrid, ¿verdad? Pero ya no se editan. Incluso muchos, pues hoy en día dicen, entre ellos pues se incluye a Maxwell, que cambia mucho lo que expone Urias Smith, cambia muy mucho, lo espiritualiza todo mucho, ¿no? Y Treyer, bueno, también en otras profecías también tiene cosas así, sobre todo cuando llegamos a Daniel 11, versículos finales, lo ponen todo espiritual, ¿no? No lo ponen como físico, lo que hoy ocurre en Oriente Medio, el papel con los judíos, entre los árabes, etc. Una cosa está clara, los árabes tienen mucho que ver con la profecía, aunque hoy se dice en el mundo adventista que nada tienen que ver. Nada tienen que ver. Bueno, las langostas son los árabes. Y Urias Smith lo decía, lo dicen muchos, ya lo veis, muchos de los aquí inscritos, aunque hoy no se acepte de esta forma. Los árabes tuvieron su papel, pero recordemos, cuando lleguemos a las copas, se nos habla del Éufrates, y se nos habla allí de una batalla también. Una batalla que parece ser será entre el mundo cristiano popular y el mundo árabe, el Islam. Otra vez, al finales de los tiempos, en esas zonas, Valle de Megiddo, etcétera, de la cual la Biblia habla, Valle de Josafat, como se menciona en otros lugares. Es decir, que han tenido y tendrán algo que ver. Yo solo sé que Ellen White escribió que cuando Cristo venga, dice que la guerra prevalecerá en la tierra. Y habrá guerra casi por todas partes. Hoy el mundo del Islam no ha conquistado el mundo con batallas, pero se han esparcido por todo el mundo, ¿verdad? En Europa hay como 1 millón, en España. En Europa hay como 50 millones y están esparcidos por todas partes. Bueno, hay gente bellísima entre ellos y gentes que seguramente abrazarán cuando oigan, que también se dice que hay que hacer labor entre ellos, no solo entre los judíos, sino entre ellos también. Abrazarán la fe auténtica. Pero muchos de ellos, bueno, pues son bastante radicales. Y todo lo que no es Islam, pues es herejía, por así decirlo, son infieles, ¿verdad? Y según ellos dicen en el Corán, pues ¿qué tienen que hacer? Perseguir, ¿no? A aquellos que no son como ellos, ¿no? Que no tienen su fe. Bueno, pues no es de extrañar que Ellen White diga que cuando Cristo venga habrá guerra. ¿Os acordáis cuando hubo la guerra de Irak? En los años 90, creo que fue. Aquí todos los musulmanes que estaban por aquí estaban todos calladitos, escondidos. Había como un repelús hacia ellos. La sociedad española tenía como un repelús hacia ellos. Hubo algo. Pues bueno, ¿qué sucederá cuando esas plagas caigan, verdad? Y haya realmente pues esta guerra. Una guerra que, bueno, iniciará pues posiblemente por allá en Jerusalén. Allí vemos que está el Domo de la Roca, ¿verdad? Y está en el lugar donde se levantó el templo de Salomón, ¿verdad? Y allí los judíos, ¿qué quieren hacer?
quieren levantar su tercer templo. Esto, desde luego, es un polvorín, que cuando esto suceda, ¿qué sucederá? Ahí habrá, pues, un debacle. Por eso no es de extrañar que el rey del norte plante sus tiendas hasta allá, para apoyar el judaísmo, ¿verdad? Y el rey del sur, pues, se levante, ¿verdad? Y noticias del oriente le espanten. No estamos viendo hoy Rusia y China cómo han hecho coalición con estas demostraciones armamentísticas. Esto me vino enseguida a la mente. Rusia y China coaligados, haciendo estas exposiciones bélicas. Cuando en un futuro, sabemos por la profecía, que se unirán. Y se unirán contra Estados Unidos y los aliados. Y esa será la guerra que concluirá en el Armagedón, hasta que Cristo venga y diga, hasta aquí habéis llegado, de ahí no pasaréis. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y eso lo iremos viendo, pero intentaremos poner los puntos correctos a las IES. Y no irnos por tangentes, que es como hoy el mundo adventista está haciendo. Referente al capítulo 10, ahí hay falsas interpretaciones. Queremos dar la correcta. Queremos dar la que toca, la que es. Dice, el tiempo no será más, ¿no? Día y hora, nadie sabe, ¿no? 6.000 años, nada. 2031, nada, ¿no? Bueno, veremos, estudiaremos ahí un poco todo esto. Solo deseo, pues, que este tema, pues, sea de esperanza para cada cual que lo escuche, sea, pues, de seguridad en la fe que el Señor nos ha dado en su palabra, que las profecías, todas ellas, se cumplen, eso no hay que poner duda, el Señor lo ha mostrado todo ahí, todo se cumple, y que tenemos que tener seguridad en nuestro Dios, firmeza. Dios no nos engaña. Lo que nos dice es cierto. Él sabe el futuro, lo ha dejado escrito en el Apocalipsis y en otros libros, a través de tantos profetas como hay, Ezequiel, etcétera, ¿verdad? ¿Y para qué lo escribe? ¿Para qué lo ha dejado ahí? Pues para que tengamos confianza, que Dios no miente. El diablo no vencerá, ese destructor no vencerá. Ni todos esos imperios, al final, irán adelante, todos caerán como han caído los que han precedido, los que han sido antes. Solo quedará un reino, ese reino de la piedra de Daniel 2, que destruye todo, y es un reino que se establece para siempre en este mundo, en el cual viviremos por toda la eternidad. Aquí en este planeta, donde toda la secuencia de la rebelión con el pecado se ha desarrollado. Aquí viviremos por siempre. Pero el Señor todo esto nos lo está diciendo en su palabra. Y sobre todo en este libro maravilloso que es el Apocalipsis. Otra cosa es que sepamos explicarlo más o menos, mejor o peor, pero está ahí. Todos podemos estudiarlo y todos podemos buscar información para saber qué quiere decirnos el Señor. Pero desde luego, lo que está escrito ¿para quiénes? Dice la Escritura, para los que han alcanzado los fines de los tiempos. Y nosotros no estamos en los fines de los tiempos, a tan solo 13 añitos para que se cumpla todo, pues es el momento, no solo de prepararnos, de santificarnos, sino de estudiar, conocer la Biblia, porque llegará un día, como dice el lenguaje, que esto desaparecerá de nuestras manos, nos será quitada. Como fue perseguida antes por la Iglesia Popular, volverá a serlo. Ya el Papa ya está hablando, que la Biblia está anticuada, que hay que hacer una nueva Biblia, que está anticuada, que está pasada de moda. Que es falso. Sí. Imaginaros, y ahora se está repartiendo, la están repartiendo como churros, el gran día quedarán fuera Biblias. Aquí lo que manda es la voz del Papa, la voz del Vaticano, la voz de la Iglesia Popular. ¿Quién se mantendrá en pie? Antes hemos visto el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Él cedió un poquito, ¿verdad? Cedió un poquito, pero no podemos ceder, porque ahí vendrá nuestro futuro, o para bien o para mal, o para salvación o para destrucción. Por lo tanto, hoy que tenemos tiempo, estudiemos todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sobre todo la profecía, que es lo que nos animará a confiar en el Señor.
y a ver cómo las cosas se cumplen ante nuestros ojos. Y Dios no nos engaña. Y al final, como vencedor que es, nos dará la victoria y podremos estar con Él por siempre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a finalizar haciendo una oración y en la próxima ocasión pues estudiaremos el capítulo 10 del Apocalipsis. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú nos has dejado tu palabra ahí escrita, que a pesar de que ha recibido tantos azotes, tanta persecución, el diablo es enemigo de ella. Ha querido destruirla, pero tú la has preservado. Tú has permitido que muchos hermanos en tiempos pasados dejasen sus vidas como mártires, defendiendo tu palabra, extendiéndola, proclamándola, repartiéndola. Te rogamos, Señor, que ahora que ha llegado nuestro tiempo, que estamos ahí, en la cual tú nos has llamado a participar de este mensaje, que nos ayudes a tener esa valentía, a no ceder ante tentaciones, ante chantajes, ante persecuciones, sobornos, lo que pueda venir. Que nos mantengamos, Señor, firmes para esparcir esta palabra, tu palabra, para que otros muchos puedan conocerla y ser partícipes de ese grupo que tiene que formar parte de aquellos lugares que dejaron los ángeles caídos, ser de esos redimidos que estén a tu lado. Señor, ayuda pues a tu pueblo, al llamado pueblo adventista, para que despierte, para que vea realmente cómo son estas profecías, para que le den el significado que toca, el adecuado, significado, Señor, que hará que muchos cuando lo oigan abran sus ojos y te busquen. Señor, ayúdanos pues para que no te defraudemos, que hagamos tu voluntad, que vivamos conforme acorde a ella, nos santifiquemos en nuestras vidas y nos preparemos para ese encuentro con Jesús. Que tu paz quede con nosotros y bendice a los aquí presentes y a las personas que representamos, incluso a los hermanos que nos siguen en internet. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, hermanos, feliz sábado, pues. Concluimos con